La pesadilla del Dr. Bob. Nací en una pequeña municipalidad de Nueva Inglaterra que contaba alrededor de 70.000 almas. Recuerdo que el nivel moral en ese lugar era muy superior a la media. No se vendía ni cerveza ni licores en sus alrededores, salvo en la tienda del Estado, donde era posible comprarlos, siempre y cuando se pudiera comprobar que había una verdadera necesidad. Si el cliente no podía comprobar tal necesidad, debía regresarse con las manos vacías. Privado de aquello que más tarde en mi vida llegué a considerar como la gran panacea para todos los males humanos, aquellos que recibían el embarque de licor desde Boston o desde Nueva York eran mal vistos por la mayor parte de los buenos ciudadanos del lugar. En nuestra ciudad las iglesias y las escuelas eran muy numerosas y fue allí donde comencé mi formación escolar. Mi padre ejercía una profesión en la cual era reconocido y tanto él como mi madre consagraban mucho de su tiempo a las actividades parroquiales. Mis dos padres tenían una inteligencia superior a la media. Desafortunadamente para mí yo fui hijo único, lo que quizás generó en mí el egoísmo, el cual jugó un papel tan importante en la aparición de mi alcoholismo. Desde mi infancia hasta el final de mis estudios en la secundaria, fui más o menos obligado a ir a la iglesia. Debía asistir a la escuela del catequismo y a los servicios religiosos nocturnos, y participar los lunes en la comunidad de las obras cristianas, y a veces ir también a las reuniones de la oración de los miércoles por la noche. Esto hizo que tomara la resolución de no volver a poner nunca los pies en una iglesia apenas me liberara de la autoridad de mis progenitores. Así que mantuve mi resolución durante los 40 siguientes años, salvo cuando las circunstancias me dejaban creer que no era sabio no ir. Después de la escuela secundaria pasé 4 años en una de las mejores universidades del país, y allí la cerveza parecía ser una de las más grandes actividades fuera de las aulas. Casi todo el mundo parecía que bebía. Comencé a beber más y me divertía enormemente sin tener problemas de salud o de dinero. Al día siguiente de una parranda daba la impresión de ponerme en forma más rápido que mis compañeros, que tenían la desgracia o la fortuna de despertarse con náuseas. Nunca tuve un dolor de cabeza y eso me induce a creer que fui alcohólico casi desde el inicio. Toda mi vida parecía consistir en hacer únicamente lo que yo tenía ganas de hacer, sin considerar los derechos, los deseos o los privilegios de los demás. Esta actitud se acentuó con el paso de los años. A los ojos de mis compañeros de bebida obtuve mi diploma en un grado de summa cum laude, pero no a los ojos del rector de la facultad. Durante los 3 años que siguieron viajé entre Boston, Chicago y Montreal, trabajando para una importante compañía manufacturera. Vendía material ferroviario, motores de gas de toda clase y muchos otros artículos de maquinarias pesadas. Durante estos años bebí cuanto me permitía mi bolsillo, sin demasiados problemas, aun cuando ya comenzaba a tener temblores durante las mañanas. No perdí más que un mediodía de trabajo en esos 3 años. Mi próxima decisión fue emprender estudios de medicina. Me inscribí entonces en una de las más grandes universidades del país y allí comencé a beber con más ahínco del que había demostrado antes. Por mi capacidad de beber enormes cantidades de cerveza, fui electo miembro de una sociedad de bebedores y rápidamente me convertí en uno de los líderes del grupo. Más de una mañana, camino del aula, decidí regresar a casa, pese a ya estar preparado, espantado con la idea de que mis temblores llamaran la atención si me pedían participar en clase. Las cosas fueron de mal en peor hasta la primavera de mi segundo año. Después de un largo periodo de bebida, me dije que podría terminar mis estudios. Empecé a hacer maletas para irme hacia el sur y a pasar allí un mes en una gran finca con un amigo. Cuando comencé a ver más claro, me dije que mi decisión de abandonar mis estudios había sido muy tonta y que era mejor regresar. Al volver a la universidad descubrí que la facultad tenía un punto de vista diferente al mío. Después de muchas discusiones, se me permitió presentarme a los exámenes, que pasé aceptablemente, pero los miembros de la dirección estaban disgustados y me dijeron que la pasarían bien sin mi presencia. Después de muchas y penosas discusiones, finalmente me dieron el certificado que demostraba que había pasado los exámenes.
y emigré a una de las otras principales universidades del país, donde entré en aquel otoño como junior a tercer año. En esta nueva universidad bebí aún más que antes, hasta que mis compañeros de la casa donde yo vivía juzgaron imperioso hacer venir a mi padre. Mi padre hizo un largo viaje, mas fue en vano que él intentara corregirme. Su intervención tuvo poco éxito, ya que seguí bebiendo y consumía aún más bebidas fuertes que antes. Exactamente antes de los exámenes de mi último año me lancé a una parranda particularmente grave, y en cuanto llegué al salón de exámenes mi mano temblaba tanto que era incapaz de asir el lápiz. Entregué 3 hojas en blanco y de inmediato se me pidió ir a la dirección, y el resultado fue que debía volver a hacer 2 semestres y permanecer absolutamente sobrio si es que quería graduarme. Lo hice y me comporté de tal modo que pude satisfacer a la facultad tanto en conducta como en estudios. Me comporté tan bien en ese tiempo que pude conseguir un puesto muy codiciado como interno en una ciudad del oeste. Durante los 2 años que pasé allí tuve tanto trabajo que casi no abandoné el hospital. No podía meterme en problemas. Después de estos 2 años de internado abrí un consultorio en el centro de la ciudad. Tenía algo de dinero y mucho tiempo libre y graves problemas en el estómago. Pronto descubrí que algunas copas atenuaban mis dolores gástricos, por lo menos durante algunas horas, así que no tuve problema para regresar a mi consumo excesivo de otros tiempos. Comencé entonces a tener graves problemas de salud. Con la esperanza de encontrar algún alivio a mis males, ingresé por mí mismo cuando menos una docena de veces en uno de los sanatorios locales. Me encontraba ahora entre Échila y Cardis, porque si no bebía, el estómago me torturaba, y si bebía, eran los nervios los que me torturaban. Después de estos 3 años de tormento, ingresé al hospital, donde ellos trataron de ayudarme, pero yo lograba que mis amigos me contrabandearan alcohol hasta allí. O bien, yo lo robaba dentro del establecimiento, porque mi estado se agravaba rápidamente. Finalmente mi padre hizo que me visitara un médico en mi ciudad natal, el que hizo que me regresara a casa, y estuve en cama cerca de 2 meses antes de poder salir, y estuve allí unos meses antes de retomar mi práctica médica, y creo haberme espantado terriblemente de aquello que me había acaecido, o de las advertencias del médico, o de ambas cosas. El caso es que yo no toqué más una copa hasta la época en que entró en vigor la prohibición. Cuando fue votada la prohibición me sentí seguro, porque sabía que todos comprarían unas pocas botellas o algunas cajas de licor según sus recursos, y que todo aquello sería consumido muy pronto, así que no podía entonces hacerme mucho daño si bebía un poco. En ese momento yo no sabía que el gobierno permitía a los médicos procurarse alcohol en cantidad casi ilimitada, y jamás había oído hablar de los traficantes de alcohol que muy pronto hicieron su aparición. Al principio bebía moderadamente, pero me faltó relativamente poco tiempo para deslizarme entonces a los viejos hábitos, en los cuales las consecuencias habían sido tan desastrosas para mí. Durante los pocos años que siguieron vi crecer en mí 2 fobias, el miedo a no dormir y el miedo a que me faltara el alcohol. Como no era yo rico, sabía que no debía de beber en ciertas circunstancias si yo quería ganar el suficiente dinero para que no me faltara alcohol. Entonces la mayor parte de las veces no tomaba la copa de la mañana que tanta falta me hacía y la reemplazaba por sedantes para calmar los temblores que me angustiaban. A veces no podía yo evitar sucumbir a beber por las mañanas, pero en este caso quedaba yo en condiciones de trabajar solo unas pocas horas, y eso reducía mis posibilidades de conseguir alcohol en la casa, lo que significaba que pasaría la noche en vela en mi cama y volvería a padecer los intolerables temblores a la mañana siguiente, y durante los 15 años que siguieron tuve el buen sentido de no asistir al hospital después de haber bebido, y no recibía más que raramente a pacientes en mi consultorio, si es que ya había bebido alcohol. Algunas veces me refugiaba en uno de los clubes de los que era miembro, y a veces me aislaba en un hotel donde me registraba bajo un nombre falso, y mis amigos podían frecuentemente encontrarme, y yo aceptaba que me llevaran a la casa si me prometían que no me iban a sermonear. Si mi mujer proyectaba el abstenerse de las tardes, entonces me procuraba mucho alcohol, el cual escondía por todos lados, en el depósito de carbón, en el cesto de la ropa sucia, sobre los marcos fijos de las puertas, sobre las vigas del sótano, bajo las duelas del piso. Me servían también de escondite los baúles viejos y los cofres y los contenedores viejos y las cenizas de la estufa.
Si no me serví de las cajas de agua de los retretes fue porque pensé que ese escondite iba a ser demasiado evidente, pero más tarde descubrí que mi mujer lo inspeccionaba a menudo. Así que ponía yo una botella de 8 o de 12 onzas en guantes de lana y lo lanzaba hacia el vestíbulo posterior cuando los días de invierno estaban lo suficientemente oscuros y mi contrabandista tenía escondido alcohol en los escalones posteriores a los que yo acudía a mi voluntad. Algunas veces lo traía en mis bolsillos, pero estos eran inspeccionados y era muy riesgoso. También lo colocaba en botellas hasta que un día mi mujer y yo fuimos a ver a Wallace Beery en Tugboat Annie, pues el film me había revelado el truco de los calcetines. Así que no voy a perder tiempo en relatarles todas mis experiencias de hechos hospitales o de psiquiátricos. Durante ese tiempo, nuestros amigos nos evitaban. Ya no éramos invitados a sus casas porque era seguro que yo me iba a embriagar. Por la misma razón mi mujer ya no se atrevía a invitarlos y mi miedo al insomnio exigía que yo me emborrachara todas las noches. Para tener alcohol en la noche yo tenía que estar sin beber durante el día, al menos hasta las 4 de la tarde, pero esta rutina duró 17 años casi sin interrupción. Esta era realmente una horrible pesadilla porque ganar dinero y comprar alcohol y llevar el alcohol a escondidas a la casa y emborracharme y temblar en las mañanas y tomar sedantes para poder trabajar y ganar dinero y retomar eternamente este círculo vicioso. Así que yo le prometía a mi esposa y a mis amigos y a mis hijos que no volvería a hacerlo, que no volvería a beber. Pero no obstante lo sincero que yo había sido al prometer, rara vez podía yo mantenerme abstemio hasta la noche. En el interés de aquellos que gusten de los experimentos, les voy a decir unas palabras de lo que yo llamo el experimento de la cerveza. Una vez que esta bebida regresó al mercado, yo me creí salvado, porque podría beber tanto como quisiera, pero esto no tenía un peligro, pues ninguna persona jamás se había embriagado por beber una cerveza. Pero entonces llené la bodega de cerveza con el permiso de mi buena esposa, y muy pronto bebía yo, cuando menos, una caja y media de cerveza al día. Subí 13 kilos de peso en alrededor de 2 meses, por eso parecía un puerco. Tenía dificultades para respirar y también me vendí a la idea de que el olor de la cerveza dispersaba cualquier otro aroma del alcohol y me puse a reforzar la cerveza con alcohol puro. Obviamente el resultado fue desastroso y marcó el fin del experimento con la cerveza. Por esa época más o menos me encontré en el seno de un grupo de personas que me atraían por su impresión de calma de la salud y de dicha que ellos proyectaban, así que hablaban con libertad, sin embarazos, cosas que yo jamás llegué a hacer. Así que parecían estar a gusto en cualquier circunstancia y en plena salud, pero ahora parecían ser muy felices, y por mi parte yo estaba ensimismado y me sentía incómodo la mayor parte de mi tiempo. Mi salud estaba a punto del colapso y era profundamente desdichado, así que sentía que esas personas tenían algo que me faltaba y que me sería de un gran socorro, así que aprendí que se trataba de algo de carácter espiritual y eso me atraía mucho, pero pensaba que tampoco podría hacerme daño alguno. Pensé mucho en eso a lo largo de los 2 años y medio que siguieron, pero aún continuaba emborrachándome todas las noches. Leí todo aquello que pude encontrar y hablaba con cualquiera que pudiera saber algo. Mi mujer tomó un profundo interés en esto y fue el de ella el que sostuvo el mío. Aunque nunca hubiera puesto el hecho de que yo hubiese podido constituir una respuesta a mi problema de beber, porque no sabré jamás cómo mi mujer habría podido conservar su fe y su coraje durante todos esos años, pero de hecho los conservó. Si no hubiera sido de esa forma, es seguro que yo estaría muerto desde hace un largo tiempo atrás, porque no sé cómo nosotros, los alcohólicos, parece que poseemos el don de descubrir a las mejores mujeres del mundo. Porque ellas deben sufrir las torturas que nosotros les infligimos, es una cosa que yo no llego a explicarme. En torno a esta época una señora llamó a mi mujer un sábado por la noche diciéndole que deseaba que yo fuera con ella para encontrarme con un amigo suyo, el cual quizás podría ayudarme. Era la víspera del Día de las Madres. Yo había vuelto a casa ebrio llevando una enorme planta en un florero que puse bajo la mesa e inmediatamente después salí de esa estancia y me fui a mi lecho. Al día siguiente la señora llamó de nuevo y queriendo ser educado, aunque me sentía muy mal, le dije, «Está bien, vamos». Pero le arranqué a mi mujer la promesa de que no permaneceríamos más de un cuarto de hora. Entramos en aquella casa a las 5 exactas y ya eran las 11:15 cuando salimos a la calle. Tuvo sucesivamente 2 breves conversaciones con ese hombre, después de que bruscamente yo cesé de beber.
Este periodo de abstención duró cerca de 3 semanas, pero después recaí en Atlantic City por participar en un congreso que había durado varios días de una sociedad nacional de la cual era yo miembro. Bebí todo el whisky que había arriba del tren y compré varias botellas para llevarlas a mi hotel. Era un domingo. Esa noche me emborraché, pero permanecí sobrio, y el lunes después de la cena, y entonces comencé a emborracharme. Bebí todo aquello que pude encontrar en el bar y después salí hacia mi cuarto para proseguir con la borrachera. El martes comencé a fines de la mañana y al mediodía estaba ya en un estado deplorable, así que no queriendo perder la cara del todo, pagué la cuenta y dejé el hotel. Compré licor en el camino a la estación, debía esperar mucho tiempo el tren y después de eso ya no recuerdo nada hasta el momento en que me despertaba en la casa de un amigo o en una ciudad no lejana a mi hogar. Estas buenas personas avisaron a mi mujer. Ella mandó a mi nuevo amigo por mí, y vino él y me llevó a casa, y me hizo que me metiera en la cama, y me dio algo de beber aquella noche y una botellita de cerveza a la mañana siguiente. Era el lunes 10 de junio de 1935, y fue esta la última copa. Al momento en que yo escribo esto, han pasado 4 años desde aquel día. La pregunta que naturalmente podía surgir en la mente de ustedes es esta. ¿Qué diferencia está tras aquello que este hombre dijo o hizo y aquello que otros les habían dicho o hecho? Es necesario recordar que yo había leído mucho y hablado con todos aquellos que sabían o que creían saber algo en materia de alcoholismo, pero esta vez me encontraba frente a un hombre que vivió los largos años la espantosa experiencia de beber, que había conocido todas las experiencias por las cuales pasaba un bebedor, pero que habían sido curadas con los mismos medios que yo había tratado de usar, y esto es, con los principios espirituales. Él me dio información sobre el alcoholismo que me fue ciertamente útil, pero bastante más importante fue el hecho de que él fue el primer ser humano con el cual hubiera yo hablado que sabía por experiencia personal aquello que decía cuando hablaba del alcoholismo. En otras palabras, él hablaba mi mismo idioma. Él conocía todas las respuestas y ciertamente no por haberlas leído en alguna parte. Es un maravilloso don inmensamente grande ese de haberme liberado de la terrible maldición que me había condenado toda la vida. Porque mi salud ahora es buena y yo he vuelto a encontrar el respeto de los míos y el respeto de mis colegas y mi vida familiar es ideal y mis negocios van bien, por cuanto es posible en estos tiempos inciertos. Para gran parte de mi tiempo transmitiendo eso que he aprendido a los que lo desean y que tengan también una gran necesidad, así que esto lo hago por 4 motivos. El primero es por un sentido del deber. El segundo es porque es para mí un placer. El tercero es porque al hacerlo así, pago mi deuda de gratitud hacia quien gastó su tiempo para transmitirme su mensaje. El cuarto es porque cada vez que lo hago me aseguro de una mayor garantía contra una posible recaída. Diversamente de la mayor parte de nuestros miembros, yo no pude liberarme del deseo obsesivo del alcohol durante los primeros 2 años y medio de abstinencia. Me acompañó casi siempre, pero nunca estuve en el punto de ceder. Me sentía terriblemente infeliz cuando veía a mis amigos beber y saber que yo no podía hacer lo mismo, pero pude llegar a convencerme que de una vez tuve el mismo privilegio, pero abusé de él tan terriblemente que él mismo me fue arrebatado. Por eso no tengo la razón de lloriquear por esto, porque después de todo nadie tuvo que atarme para vaciar en mi garganta el alcohol. Y si usted piensa que ser un ateo, un agnóstico, un escéptico, o si tiene una especie de orgullo intelectual que le impide aceptar lo que este libro contiene, yo lo lamento por usted. Si todavía piensa el ser lo suficientemente fuerte para vencer solo la partida, bueno, pues es asunto de usted. Pero si realmente y sinceramente siente tener la necesidad de una ayuda, nosotros creemos tener una respuesta para usted. Ella no falla nunca, y si usted pone la mitad del celo que ha mostrado sólidamente cuando se trata de procurarse otra copa, entonces que nuestro Padre Celestial jamás lo abandonará. Señores, aquí termina el libro. Para todos los alcohólicos, espero que entiendan, esto es porque solo Dios basta. ¿Quieren salir de esa mierda? Solo Dios basta. Les digo esto, mi padre era alcohólico. Yo sé el infierno que es esa maldita cosa. Y gracias a él, aborrezco el alcohol y gracias a él, aborrezco el juego. Los invito a que todos los que sean alcohólicos en este canal
tengan los pantalones para reconocerlo y cambiar. Dios los bendiga.